Claudia, ¿Qué haces, Nicolás? ¿cómo andas? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Te digo que estoy muy orgullosa, porque la verdad es que no podría reemplazarla a Rebeca no puedo estar en su lugar. La verdad que es una grande, Rebeca es una genia de la educación y bueno, humildemente soy acá vengo de visita, está muy lejos de hacer la suplencia, ¿no? Pero bueno, gracias por pensar en mí, creo que estuvo, que está, mi vivo, viste que sale a las 5 de la tarde Sí, y, y uno queda así como con esas pilas de ser, acelerado, ¿no? y qué sé yo, es como, está bueno, está bueno. Te agradezco mucho que me hayas invitado y bueno, ojalá que podamos seguir charlando como lo hicimos el encuentro anterior, ¿no? Que como vos bien. Sí, le contaba a la gente que, digamos, hoy justo por Rebeca estaba enferma y bueno, dijimos postergarlo obviamente. Y bueno, o sea, un soldado ahí que sé que acompaña la charla y que además la conversación que hemos tenido ha sido muy linda y muy amena. Me pareció que había que cuidar este espacio y que bueno, que podía darse un vivo distinto, ¿no? Más relajado, más de conversación y de pensar algunas temáticas que nos quedaron pendientes en la charla que tuvimos, donde empezamos a abordar el asunto de las emociones en los chicos y cómo trabajarla en la escuela. Me parece que hay muchas cosas que no llegamos a trabajar, a comentar y a compartir con distintos docentes. Y bueno, y a raíz de eso me parece que hay otros temas muy interesantes que podemos llevar adelante hoy. Así que bueno, gracias a la gente que acompaña, incluso cuando van cambiando los caminos, ¿no? Y vamos viendo cómo salimos adelante. Creo que esa es una de las grandes virtudes de los docentes, ¿no? Esto de ser flexibles, de poder nada ir sobre la marcha, ¿viste? Cuando estás en la escuela y te dicen, bueno, el acto va a ser a las 11. Bueno, vos diagramás, organizás todo para que 11 menos cuarto todo el grupo esté listo. Vienen y te dicen, no, el acto sale ahora. Vamos, entonces, creo que así como eso, o las planificaciones o las propuestas, creo que la flexibilidad es parte de nuestras personalidades, no podríamos, ¿no? Ah, se Eh, podría decir que hay un valor, hay dos valores a tener en cuenta para el rubro docente. Uno es, bueno, la cintura, dicen ahí, claro que sí. La flexibilidad y también el saber improvisar, ¿no? Cuando uno tiene que improvisar, pero digo desde el aspecto, lo hemos hablado en una charla con Fernando que se llama Reinventarse como docente, la primera charla que tuvimos también muy interesante, es cómo improvisar también forma parte de una capacidad, ¿no? De una capacidad de algo que si hay un camino armado y en ese camino yo puedo tener cierta sensibilidad para jugar con esas cositas que van pasando. Como dice acá un y compañero, Federico, la incertidumbre como parte de la vida y oportunidad. Mira, justo para este momento, qué lindo. la incertidumbre como parte de la vida, es verdad. El tema de la improvisación, ¿no? Esta cosa, bueno, me hace acordar a lo teatral, pero yo creo que los docentes, algunos tienen mayor inteligencia en el área de la creatividad, ¿no? Como una mente más creativa, pero también los años te van dando esta posibilidad de tener recursos guardados en los bolsillos porque uno lo ve en el campo de la práctica, con las alumnas en formación docente, que al principio, en el mes abril, que ellas empiezan sus primeros contactos, tienen pánico escénico de verdad, porque sienten que no tienen recursos, le llaman recursos, en realidad son estrategias de intervención, bueno, distintos materiales, distintos lenguajes, ¿no? Desde lo artístico, desde lo lingüístico. Y cuando terminan sus prácticas, en el mes de octubre generalmente, tienen un bagaje de recursos Claro. tan amplios que nunca esperaban. Tal es así que los cambios
del primer periodo en la práctica, en el llano, ¿no? En el campo, al segundo hay unos cambios tremendos, formidables. Lógicamente que uno va acompañando esos procesos, no solamente uno, el equipo coformador, ¿no? De docentes. Así que es una experiencia que te permite ver esta construcción desde la creatividad, pero fundamentalmente desde el conocimiento, desde esta formación teórica, desde explotar esos saberes que tienen desde un marco teórico que fueron incorporando en esos primeros años de formación y los ponen al servicio de su práctica y salen cosas maravillosas. Porque Mucho inclusive... hablamos de los saberes de los chicos, ¿no? Y de las capacidades, y justo vos mencionaste algo muy interesante que es, bueno, mirar a los docentes, ¿no? Y esto digo, esta capacidad también tiene que ver con la idea de si tengo capacidad o si puedo empezar a adquirir la capacidad de trabajar en equipo. Y trabajar en equipo para ver esas cosas buenas, esa creatividad que hay en otro, y empezar a, te diría, imitar o empezar a tratar de, desde mi lugar, empezar a buscar caminos en mis fortalezas que me lleven a jugar dentro de la escuela, ¿no? También como, justo mira, con Rebeca habíamos preparado una charla que se llama la escuela, una escuela con sentido, que obviamente la vamos a hacer, pero digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con darle un sentido a la escuela, que van no solamente desde el sentido que el estudiante tendría que darle para que todo lo que aprenda sea significativo para la vida, ¿no? Mucho, ella justamente trabaja sobre un libro que está puntualmente ubicado en el nivel medio, digamos, en los chicos del nivel de secundario, pero tranquilamente en el nivel primario, en el nivel inicial, podríamos pensar un montón de cosas que tienen que ver con el rol del estudiante como protagonista y este rol también que decir que vos mencionás del docente a la hora de poder potenciar algunas cosas para disfrutar de eso que hace, porque creo que coincidimos plenamente, y lo decimos porque disfrutamos los dos de lo que hacemos, que si no lo disfruta es muy difícil que pueda emprender un cambio hacia algo diferente. Y eso te lleva a un aburrimiento también de lo que haces, me imagino, ¿no? Cuando la gente dice, estoy aburrida en mi trabajo, estoy aburrido con lo que hago, bueno, hay como una idea de tener que reinventarte de alguna manera, ¿no? Me parece en eso. Sí. Bueno, creo que esto en este periodo que estamos atravesando, ¿no? De aislamiento, ojalá que se termine pronto, pero esto que justamente este término se acuñó mucho, el reinventarnos, el poder sacar de nosotros estrategias, recursos, formas de intervenir, uso, ¿no? Uso de los medios, de los instrumentos tecnológicos, pero creo que la riqueza mayor que obtuvimos en todo esto fue la comunicación con el otro, con el colega, con el directivo, el encuentro. Acá en Provincia de Buenos Aires, al principio era cada 15 días, ahora no sé si es una vez al mes, se hacen entregas de bolsos con distintos comestibles para la comunidad. Y ese día también se aprovecha para organizar o reuniones de equipos, y en esos encuentros, aparte de contar lo que emocionalmente nos ocurre, se trabaja mucho en acuerdos, porque, bueno, generalmente en las comunidades ocurren situaciones que son semejantes. Si estamos en una escuela del conurbano, es probable que no tengamos recursos tecnológicos para conectarnos con la comunidad, y entonces hay docentes que por ahí tienen otras ideas que se ponen en práctica y que resultan siendo muy favorables. Entonces, ese trabajo en equipo, mira, yo escuché algo del trabajo en equipo que yo no sé si es trabajo en equipo o es trabajo con el equipo, ¿no? Como si fuéramos un equipo de fútbol o de básquet, un equipo deportivo. Porque el trabajo en equipo, yo escuchaba el otro día una nota que le hacían a un filósofo y él decía que es uno de los trabajos más difíciles de llevar adelante. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo requiere de poder consensuar, ¿no? En un lugar donde hay sujetos que probablemente piensan diferente, a veces coincidimos, pero tienen ideas, criterios, valores, creencias. Entonces es muy difícil
lleva mucho tiempo el trabajo en equipo, porque esos acuerdos en el disenso y en el consenso y en el enojo, porque mi idea fue superada por la idea de otro, ¿no? Estas competencias del ego que a veces aparecen, Sí. lleva mucho tiempo. Es enriquecedor, pero lleva mucho tiempo. Y entonces, a veces los tiempos institucionales no permiten, salvo, bueno, que sean instituciones que abonen de manera extra estos espacios de reuniones y de encuentros con sus docentes y sus equipos directivos. Tenemos poco tiempo para llegar a trabajar en equipo. Trabajamos con los equipos, generalmente, ¿no? Y hay una diferencia bastante grande, porque cuando trabajo con el equipo puedo tomar o no tomar lo que el otro sugiere. En cambio, cuando trabajo en equipo hay una discusión, hay una puesta sobre el tapete, hay una reflexión, hay un análisis, o sea, y se busca un resultado en común que va a favorecer a todos. Y aunque no esté de acuerdo en su totalidad, voy a tomar parte, ¿no?, de esto que surge del hacer, porque entiendo que es lo mejor para esa institución de la cual formo parte, ¿no? Esto es como, bueno, nada, aporte Sí, que... claro, ahí por ejemplo, Susi, una ex compañera de trabajo, pone que hoy es muy importante trabajar sobre la flexibilidad de los docentes. O sea, hay escuelas, y esto es una realidad, ¿no?, que no permiten esa flexibilidad que los docentes a veces necesitan para moverse en las instituciones, ¿no? Hoy estamos pensando en colegios que se vienen, si queremos, ¿no? Porque hay una parte, esto es interesantísimo de pensar, ¿no? Porque hay una parte de pretendemos que los cambios sucedan o no, que tiene que ver con una postura de uno frente a lo que quiere hacer, ¿no? A mí la motivación que me da pensar en una escuela diferente pasa también por un lugar de disfrute personal, por un lugar de justicia también, y lo tengo que decir porque, como hablaba en la última charla con Ruth Harf, hay habilidades que quedan por detrás de otras, ¿no? Que eso ya es algo que hay que pensar constantemente, ¿no? Porque si no tenés una capacidad que no está referida al área de matemática o al área de práctica del lenguaje, estás padeciendo al menos el primario, ¿no? Después, el secundario es otro asunto, ¿no? Pero digo, hay que empezar a pensar en función de qué habilidades queremos enseñar, y voy con esto porque el convivir con otro es una habilidad muy interesante para aprender en estos tiempos que estamos viviendo, porque para armar un grupo hay que saber convivir con ese grupo y hay que saber escuchar una voz diferente, ¿no? Una voz que me dice otra cosa que por ahí me toca o no me agrada o no me es del todo lo que estaba esperando, y a veces tengo que caminar con eso que no es exactamente lo que quiero para poder ir construyendo con otros, ¿no? Esas son habilidades y me parece que hoy la escuela, uno de los cambios más grandes que debería hacer y debería pensar es qué habilidades tenemos que enseñar. Y en esas habilidades, para trabajar esas habilidades, necesitas flexibilidad, necesitas salir del aula. Tonucci, por ejemplo, es un pedagogo que constantemente está recriminando la idea de que un pibe esté sentado en una silla durante muchas horas, ¿no? Y hay algo que acá quiero resaltar y que me parece muy importante para tener presente todos los docentes. El edificio de la escuela no es excusa para hacer cosas diferentes, ¿no? El que quiere buscar espacios para pensar en otros lugares de aprendizaje, los hay. Y se pueden buscar. La otra vez leía un ejemplo, por ejemplo, vos que estás en el área de educación física y que conocés muchísimo sobre eso, cómo, por ejemplo, se pueden armar proyectos, que es algo muy común que surge en el nivel inicial, por ejemplo, en el nivel secundario o en los grados más grandes de primaria, sobre el deporte, sobre la educación física y la matemática, por ejemplo. Porque hoy en día los futbolistas, los basquetbolistas tienen un chip y ese chip le mide la distancia que corrieron, la fuerza con que patearon. Y parece que los matemáticos empiezan a entrar en el deporte. Entonces digo, si uno se pone a investigar cómo conectar con otros y cómo buscar proyectos flexibles, proyectos que sean interesantes para los pibes, y para que sean interesantes hay que ser los protagonistas, ¿no? Y en ese hacer los protagonistas es preguntarles, tomar su palabra, escuchar qué les interesa, qué les parece. Después, evaluación y todo eso lo dejamos para hablar con Anijovic, que está en el tema, pero digamos, también hay una mirada sobre evaluar que tiene que ver con un proceso, ¿no? Todos decimos y estamos a favor de acompañar a los pibes en sus singularidades, en su unicidad, y me parece genial,
pero ahora hay que pensar algo mucho más importante y que esto, repito, tiene un sentido de justicia también, que decir oportunidades y crear un campo de oportunidades, no oportunidades y, bueno, vamos a la misma actividad y vemos, sino empezar a pensar cómo yo puedo generar de mi lugar oportunidades. ¿Está en los contenidos, en la forma de que presento lo que hago? Sí, pero también está en algo que vos has hablado mucho en la última charla, que tiene que ver en tener en cuenta al otro, en tener en cuenta su estado de ánimo, conocer su historia. Y también estuve chusmeando en la charla que estuviste hace un rato y me parece que, no quiero que lo repitas, pero me parece que hay algunas cuestiones muy interesantes referidas a las emociones y al trabajo con la meditación en las aulas, o no aulas, o patios, o espacios, llamémoslo espacios, ¿no? Que sería un gran cambio, que me asombró mucho el asunto de cómo preparar un espacio para los pibes. Me parece que ese es un punto también importante a la hora de estudiar algo, de aprender algo. ¿Qué me parece que ahora puedes aportar un poco vos más, Clau, sobre el clima de trabajo, ¿no? En relación con esto que te A- mencionaba. Te digo que hay mucha gente que tiene una mirada. Ahí dicen que no se escucha, ahora dice que se escucha. Perdón, pero estaba leyendo. Eh, Respecto a un poco lo que habló el doctor Díaz Varela, a mí me parece que rescataría esto, esto primero a lo que el ser por naturaleza hace, que es conectarse con el ambiente. ¿No? Lo primero que hacemos cuando entramos a un lugar es mirar quiénes están, dónde estamos, bueno, a dónde tenemos que llegar, ¿no? Si nos dan una dirección. Como que estamos ahí posicionados y buscamos el lugar. Luego aparece el contacto con el otro, el encuentro. Y creo que en ese ambiente es donde suceden cosas. Muchas veces hacen que el ambiente sea de nuestro agrado y la pasemos genial y no querramos que esa noche o ese día termine. Y otras veces la pasamos mal ya de entrada por no encontrarnos en un lugar que nos aloje, ¿no? Entonces, por cualquier tipo de representación que tengamos que tenga que ver con nuestra historia o con el momento que estamos atravesando. Pero él habló de un ambiente donde hizo hincapié en los aromas y en la Me música, pareció muy interesante eso. pero interesantísimo. Vos sabés que, como él dice, ¿no? No hay un lugar. Fuerte el ejemplo que puso de los aromas, no sé si lo querés recordar, Claro, él dijo que del hay shopping, de... que van a centros nerviosos, o sea, cerebrales, que están interconectadas todas las áreas, porque yo te voy a decir algo desde un conocimiento y bueno, por ahí si estoy equivocada que alguien me lo diga, pero cuando estudié neuropsicología en la universidad, lo que aprendí y me quedó muy grabado era que el olfato no tiene localidad psíquica. O sea, vos tenés un área de auditiva, una visual, donde los estímulos van a determinada área que está localizada. Y hasta el momento que yo estudié esa carrera, y no sé ahora si se han hecho otro tipo de descubrimientos, el olfato no tiene localidad psíquica, pero sí está en ese entramado nervioso que atraviesa la zona límbica, que genera, como decía el médico, ¿no? Las amígdalas cerebrales, que no son las que tenemos acá en la garganta, genera memoria emocional. Entonces, hay aromas que nos llevan al recuerdo de nuestra infancia, de nuestra madre, o aromas de comida que nos rememoran momentos históricos, ¿no? Trayectorias de nuestra vida que han tenido una impronta positiva o no, obviamente, pero que te predisponen desde lo emocional y vos no lo percibís esto, vos sentís el olor, el aroma. Entonces, hay El doctor decía algo súper interesante en esto que decía el aroma, que decía, vos entrás a un local de un shopping y huele rico, ¿no es cierto? Bueno, él explicaba, digamos, hay una necesidad de que vos te sientas cómodo, que trabajando desde los sentidos, de una música suave, un aroma, y dice, ¿por qué no trabajamos en la escuela? Y yo me pregunto a veces, ¿por qué en las aulas no trabajamos con música, ¿no? Por ejemplo. Y a mí me ha pasado, y te digo, mira, mi primer año como maestro, tenía un código con ese cuarto grado, que era hermoso,
que era, bueno, después de explicar algo, después cuando llega el momento de hacer en grupo, de hacer cada uno, de trabajar, ponemos música. Y las respuestas de los pibes a trabajar con música es impresionante. Es decir, quiero escuchar, ¿viste? Un grado de concentración y una capacidad y un ambiente, la verdad que genera muy lindo. Lo he visto en mi escuela en la que trabajo ahora, de profes que trabajan con música y que entras a un aula y lo único que se escucha es la música. Digamos. Me parece como que ahí entre lo que decimos del aroma, la música, hay una creación del ambiente para recibir al otro, ¿no? Sí, sí. Que se tiene en cuenta, ¿no? Que se tiene en cuenta y que de alguna manera te predispone diferente a la hora de tener que conectarte con áreas de tu cerebro que por ahí hoy, como está dada la motivación y los estímulos de los estudiantes, son áreas que son perezosas, porque no están muy exigidas a resolver situaciones problemáticas que tengan que ver con las ciencias formales, porque de pronto hay un montón de programas, vos entrás los chicos te enseñan, viste, acá en consultorio vienen muchos Claro. ellos tienen, por ahí los profesores le dan a resolver situaciones matemáticas y van directamente a un programita que lo bajás tranquilamente, no ocupa mucho espacio y te resuelve toda la situación problemática que te dio el profesor. Y entonces eso después lo transcriben, lo copian, lo pegan, y así con un montón de cosas. Entonces esas mentes en esas ciencias cada vez están un poquito más perezosas. Se paga con la tarjeta, los que van, o sea, a ver, los cajeros, los chicos que están en la parte de, por ejemplo, en McDonald's, hace años ya, que te ponen el importe con el que le pagan y automáticamente la calculadora les dice cuánto tienen que devolver. O sea, no hay un ejercicio mental que había cuando quizás yo era chica, que el almacenero hacía una cuenta en un papel Claro. papel, ¿viste? O en una libreta. Y la verdad es que esas funciones que todavía consideramos muy importantes, porque son importantes, o sea, pero que no son las únicas. Hay otras Ahí funciones. comentaban, perdón, eh, Clau, ahí comentaban algo que me parece como que interesante también para ver, es que, por ejemplo, decían que el nivel secundario como que es el más difícil para trabajar las habilidades. Puede ser, yo quiero decir algo, puede ser que haya algo de la estructura que lo haga más complejo, pero eso hay una parte también, vos has trabajado mucho en el nivel que tiene que ver con el profesor, ¿no? Me parece con las propuestas de los profes y esto que decíamos antes, de trabajar en equipo, porque a veces no te dan los horarios pero podés conectar con alguien y moverte de una manera más flexible. También me parece que hay una gestión, tiene que haber ahí un directivo, alguien que ayude a coordinar eso, ¿no? Sí, no estoy muy preparada para hablar del nivel secundario. Lo que sí entiendo es que hay muchos profesionales de distintas disciplinas que no son profesionales de la educación y que entonces lo que hablábamos la otra vez era esto de la transposición didáctica. Les cuesta muchísimo, no tienen muchos recursos para encontrar una forma, una metodología, siguen siendo muy estructurados en sus métodos de enseñanza. Y hoy estamos con pibes del siglo XXI en las secundarias, pibes del siglo XXI que piensan de una manera muy diferente a la nuestra, que se encuentran con realidades muy diferentes a las de los formadores que son del siglo XX, que vienen con estructuras del siglo XX, que no las pueden cambiar, que vienen con organizaciones del siglo XIX. O sea, hay un cambio que es necesario hoy dentro de las instituciones y que la escuela secundaria, yo el otro día puse en mi cuenta, ¿no? Encontré mirando sobre meditación y sobre conciencia y demás, a un sacerdote que daba una conferencia para hablar de la conciencia, la toma de conciencia en los niños y en los jóvenes, y él decía que la deserción escolar, la falta de motivación en los jóvenes sobre todo, ¿no? Las bajas notas, los desaprobados que hay dentro de las escuelas secundarias,
son un síntoma de un sistema educativo que está enfermo. Y que en realidad, ¿por qué está enfermo? Y porque no encontramos la forma de trabajar en equipo, y acá volvamos, ¿no? Para poder darle algunas alternativas sanadoras a este sistema Seguro. educativo. Y en esto, ¿sabés que ahí, por ejemplo, comentaba Roberta, que es una maestra de Los Cardales, un barrio en el que viví, algo muy gracioso, ella escribe y escribe muy divertido, que dice, cuando llegaba el mediodía yo sentía el olor al asado de los obreros cerca de la escuela y ya sabía que me iba de la cárcel. Es fuerte la comparación, pero bueno, Tonucci hizo millones de dibujos sobre esto. Y hay algo también interesante que para mí está bueno pensar, que es muchas veces también hay muchos docentes que padecieron, entre comillas, o sufrieron algunas cuestiones de la escuela que hoy son agentes de cambio, ¿no? Me parece que también hay que revisar qué patrones del pasado nosotros nos hicieron, para empezar de base, no disfrutar del espacio escolar, ¿no? Porque que un chico no pueda disfrutar del espacio escolar es preocupante, ¿no? Entonces, Roberta, súper creativa en lo que hace, doy fe, es una gran maestra, tuve la oportunidad aparte de ser maestro de su hijo, así que nos queremos o nos odiamos, nos queremos finalmente. Ha tenido la capacidad de salir de esas experiencias para crear algo nuevo. Entonces digo, me parece que hay que empezar también a revisar algunos patrones significativos de esa escuela que vivimos y empezar a pensar qué cosas están buenas de esa escuela, ¿no? Qué cosas sí están buenas, que deben continuar y qué cosas nosotros queremos cambiar. Y si queremos cambiar también tenemos que saber, y en esto tiene que ser clarísimo, y te lo dice un director de colegio, no es normal esto que voy a decir, para que una escuela cambie tiene que haber movimiento de pibes que van, que vienen, que buscan, que corren emocionados a buscar algo, que vuelven. A mí, por ejemplo, eso me encanta, pero eso puede ser mal visto en otra mirada escolar, ¿no? O en otra manera de pensar la educación. ¿Sabés qué Digo, pasa, para profesor? que una escuela tenga sentido, tiene que haber pensamiento. Para que haya pensamiento, tiene que haber movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aún hoy se sigue acuñando el término control. Este alumno no puede aprobar su práctica porque no tiene control de grupo, dominio de grupo. De Entonces, Foucault para acá. claro, estamos en un clima autoritario que nada tiene que ver con lo que estos niños tomaron desde el momento de nacer en una sociedad democrática, ¿no? Con todas las dificultades que tiene nuestro país y todo lo que puede haber que no nos guste. Pero es una sociedad que desde el año 83 venimos ejerciendo nuestra democracia a través del voto y la llegada de un presidente que fue elegido por el pueblo, ¿no? Después de muchos años de represión y barbarie. Pero Claro. realmente yo lo que creo es que recién estamos pariendo la democracia. Yo creo que son 100 años de democracia para poder, no sé si voy a estar, querido, creo que no, pero, pero que creo que tenemos la enorme responsabilidad, los rebeldes, vos que lo nombrás tanto a Tonucci, Tonucci dice los maestros rebeldes, aquí me tienen, yo siempre fui muy rebelde, Claro. desde muy pequeña en el sistema educativo, muy rebelde. Entonces, también como a veces tuve que someterme porque necesitaba el dinero en el bolsillo para traer a mi casa. Me tuve que someter y me sometí y trabajé y trabajé y trabajé al servicio de los bienes gananciales de un dueño o de una dueña en ese caso, muchos años. Pero, y después me echó, o sea, cuando empecé no sé, por ahí a querer seguir creciendo desde lo personal, me echaron de la escuela después de 16 años de haber estado en el cargo de gestión directiva. Yo fui directora Claro. de nivel inicial, de jardín, a los 25 años, que la otra vez hablábamos un poco de esto, 25 años, y en el año 90. Y después en el año 2006 me echó. Y yo había, o sea, era un jardín que tenía 3 salitas y cuando me fui había 14 Claro. salas. Así Ya que está, ya logramos el objetivo con vos. claro, estábamos con las maestras, trabajábamos, pero a sol y sombra, una entrega, y esa dueña única de esa institución se enriqueció porque encima el Estado subvencionaba su institución
y cobraba por cada cosa que ofrecía y sabíamos que la ofrecía a medias. Y entonces, bueno, todas esas injusticias uno las vive en la trayectoria docente, te das cuenta que ocurren. Por suerte me echó porque volví a las escuelas de gestión pública y allí sentí que ese era mi lugar y terminé parte de mi carrera en esa gestión, también en cargo de gestión directiva y demás, porque concursé y gané el lugar por mi propia preparación y estudio y demás, pero sentí mucha libertad. Eso sí, en la escuela estatal yo trabajaba como si fuera privada, imagínate, tantos años de mi carrera estando en una escuela Claro, de gestión privada, aparte había hecho otros años, 6 años más, en otro jardín que también era de gestión privada. Imagínate que mi mirada en la escuela pública era de gestión privada. Cosa que yo digo, hoy a mí en el campo de la práctica me gusta que las alumnas también transiten las instituciones privadas, porque tienen otra dinámica, porque tienen otra forma, porque tienen otra organización, cumplen sí. Ah, trabajan de otra manera. sí, Pero poder ver estas dos realidades nos permite llevar a lo mejor de cada una de ellas, porque las dos instituciones, tanto lo privado, tienen bondades, y esas bondades son las que hay que tratar de tomar para fusionarlas y transformarlas en una, y que tanto la escuela pública como la privada ofrezca posibilidades a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que sean posibilidades de verdaderos aprendizajes, de un estar, de un tránsito por la institución que sea beneficioso para su vida, que tenga sentido ir a la escuela. Entonces, bueno, creo que ahí también hay una grieta, entre lo que es, porque uno habla de la gestión privada y los que están en la pública, porque dicen, no, privada no. Y en realidad en las escuelas privadas también se genera educación y situaciones de enseñanza que son sí. muy ricas. Y Yo se he tenido la oportunidad de trabajar también así como vos en distintos lugares. Hoy, digamos, el recuerdo más lindo que tengo es de haber trabajado en Santiago del Estero, en medio de la nada, un mes más o menos, una experiencia que hice, donde se trabajaba en medio del campo con reagrupamiento. ¿Por qué? Porque había 2 maestras, 2 aulas, primer ciclo, segundo ciclo, y muchos chicos, digamos, que iban más que nada por el almuerzo y bueno, después se quedaban. Esa experiencia de pensar los reagrupamientos, es algo que muchas escuelas lo tienen, me hizo pensar la posibilidad de empezar, nosotros empezábamos este año un proyecto de reagrupamiento en nuestro cole, dada la situación se complicó un poquito, pero digamos, la idea de empezar a pensar en que ya no es tan lógico que los chicos se junten por edades, sino que habría que empezar a promover la idea de empezar a juntar a los chicos no solo por su edad cronológica, sino por saberes, por intereses. Me parece que hoy el pensamiento que estamos tratando de desarrollar es ese, porque ¿qué pasa? No se trata de si uno, digamos, quiero aclarar esto, porque no quiero hablar de si uno sabe más o menos, sino como volviendo a lo que son las habilidades, ¿no? Siempre el objetivo sería que los pibes estén aprendiendo algo nuevo, que se estén desafiando. Lo que da ganas a los chicos de aprender es tener desafíos. Lo que nos da a los adultos ganas de salir adelante, de seguir, son los desafíos. La vida que es toda monótona nos aburre. Bueno, a los pibes también, ¿no? Entonces tenemos que seguir pensando cómo generar desafíos. Y esos desafíos tienen que ver con los chicos en distintas áreas, según la habilidad que tengan, obviamente, para que lo que tengan por delante no sea algo imposible, pero sí algo superador para ellos. Y en esto, ni hace falta que volvamos a la idea de diversidad, pero lo pongo sobre la mesa, es no olvidarse que hay diversidad y que hay que reconocerla como tal, ¿no? Sí, Me parece y que hay que eso a veces queda como ahí, ¿no? claro, pero somos los encargados también de generar una nivelación donde todo sea posible, donde el acceso, o sea, yo si pensara ahí, decían la dicotomía entre lo público y lo privado, sí, es de años,
no puedo decir lo que pienso porque no da, porque daría para unas cuestiones ahí que tienen que ver con mis propios juicios de valor, ¿sí? Pero al haber transitado en estos 45 años que hace que estoy en educación o más, desde los 20 tengo, no, 40 años de educación casi, me estoy equivocando, casi 40 años en el sistema educativo, y haber pasado por escuelas de ambas gestiones. Yo no soy banderista de ninguna, o sea, pero sí creo que ahí hay que revisar también, hay que revisar mucho, hay que revisar mucho. Algo, Quizás esta algo pandemia, que, ¿sabés qué pensaba el otro día, Nicolás? Ojalá que esta pandemia, hay muchos colegios que los padres no están pudiendo abonar sus cuotas, ¿sí? ¿Qué ocurre? La mayoría de ese alumnado vuelve a la escuela pública porque no hay otro lugar donde enviarlo, salvo que los privados tengan la beca para todos, cosa que no es posible porque tienen que abonar sueldos y demás, más allá de las subvenciones que reciban. Pero sinceramente, si hay una dificultad económica, me pondría muy feliz que el 50% de niños, niñas y jóvenes que van a las escuelas de gestión pública, privada, puedan volver a la pública y que la escuela empiece a encontrarse como en mis épocas, donde iba el hijo del médico, el hijo del ingeniero, del abogado, el niño del barrio humilde, mis padres que eran obreros, o sea, el hijo de cualquiera. Y que nos encontremos allí y que podamos tener, los docentes tener un público diverso que coaccione y que aprenda de todo lo bueno y de todo lo no bueno que hay en la sociedad y que se pueda mejorar esta sociedad. Yo creo que es lo mejor que nos podría pasar. Te lo digo, quizás vos en Cava, en las escuelas del municipio de la ciudad, tienen otra dinámica, reciben comunidades de todo tipo, allá hay otra población. Bueno, pero aquí en provincia es como, esto está bastante separado. claro, Por el hijo sí, de... acá en la ciudad depende por ahí las escuelas más que nada. Quería retomar algo que acá escribe Susi, que dice, bueno, eso conlleva cambios del diseño curricular. Hay que tener presente que hay cosas que son proyectos institucionales y que tienen que ver también con las progresiones de los aprendizajes, que son unos libros medianamente nuevos que se han sacado, que trabajan lo que es el punto de partida y punto de llegada en los chicos. Y eso implica que no todos tienen un mismo punto de partida y no todos tienen el mismo punto de llegada. Voy a lo de antes, se trata de justicia también, porque, y por eso me pongo firme en esto, pero bien y con alegría de llevar adelante como esta idea de modificar cuestiones estructurales para dar más posibilidades, ¿no? Porque se trata de justicia porque el punto de partida no es el mismo. Y por eso la escuela también cada vez más, y esto la pandemia también lo ha venido a demostrar, y mismo lo ha dicho también el ministro de Educación, cada vez más hay una brecha diferente en el punto de partida, ¿no? No solo económico, sino pedagógico, también de las experiencias pedagógicas que los pibes tienen con sus padres, ¿no? O con los familiares con los que viven, el contexto en el que viven. Entonces, el punto de partida de base no es el mismo y es cada vez más diferente. Entonces, por eso es que las escuelas deben pensar estos proyectos, obvio, respondiendo a eso, es un proyecto que hay que escribir, en mi caso yo lo he llevado adelante trabajando con supervisoras, y en esto también hay leyes que lo avalan, digamos, no es que es un invento para agrupar a los chicos porque uno quiere, incluso en un mismo grado, en el caso, por ejemplo, de Susi trabaja en una escuela muy grande que tiene 3 divisiones, incluso los reagrupamientos se pueden dar en pibes de la misma edad también, que tengan, que estén en A, B y C, y los puedas mezclar como quieras, Bueno, es una cuestión de organización. vos Digamos, yo la tengo más difícil porque tengo una sola división en mi cole, pero igual, primero con segundo, segundo con tercero, y hay cuestiones. ¿A quién no le pasó que un chico de segundo grado o de tercero, del grado que veas, que vos lo ves, que se está aburriendo porque puede mucho más? Ahora, y acá no hablo de lo que siempre hablamos, que es, uy, ¿cómo ayudamos a este que está más complicando? Te hablo también del otro lado, ese pibe que todavía puede avanzar más. También se le puede dar más, sí, ¿no? Y en esto, como retomando el desafío, ¿no?
Sí, mira, acá en provincia hace rato que estamos trabajando con las salas multiedad, se llaman, en nivel inicial, donde Claro. las edades están compartiendo una misma sección. Entonces son salas multiedad. Y cada vez hay más, porque lo que nos damos cuenta es que a partir de esa integración de diversas edades cronológicas, se generan situaciones de aprendizaje, bien vygotsiano, digo yo, por la proximidad al otro que es portador de saber, que es portador de experiencia, que es portador de vida, porque ha tenido... Y tal vez hay algunos enanos que tienen una experiencia, porque hay mucha estimulación en su hogar, porque, y quizás son los más pequeños de ese grupo, y sin embargo son centro de enseñanza del resto. Entonces, la riqueza que aparece en esos grupos nos va dando la pauta de que la mezcla genera mayores oportunidades de aprendizajes y de enseñanzas, porque los enseñantes son los mismos alumnos. Se van variando estos roles. Y la protección. Y vos no te olvides otra cosa que me parece importante, que cuando hablamos de agrupamiento, suponte que vos no sé, vas a un club, ¿no? Vos empezás a hacer lazos sociales, no importa con quién ni de qué edad. Hay algo que pasa por lo vincular, por lo afectivo, que es lo que te une y lo que te da ganas de ir a entrenar ese deporte. Entonces vos vas al club por tus amigos, porque ahí se genera algo de la energía linda, alegre, divertida, que es la que te provoca una motivación en sí misma. Entonces, en las escuelas hay mucha discriminación. Hay niños que por ahí no encajan con un grupo porque son atropellados, porque son, ya tienen formas de jugar bruscas, que cuando comparten esos espacios de recreo, de actividades con niños más grandes, cambian automáticamente esta manera de ser y de estar en el mundo social, porque quizás ese niño está acostumbrado a jugar con chicos más grandes y esa brutalidad, esa brusquedad forma parte de su propio recorte y su experiencia. Entonces, cuando va a un aula y se encuentra con pares que no juegan así, ese niño enseguida es discriminado, lo mandan a la psicopedagoga, a la psicóloga, al neurólogo y por qué no al psiquiatra, para que lo mediquen porque molesta. Y es porque ese niño socialmente no encaja. Y cuando uno no encaja, o sea, uno tiene que esto mirarlo, siempre autorreferencial. Cuando vos no encajás en un grupo, ¿cómo te sentís? ¿Tenés ganas de estar, de verlos? Claro. O decir, me quedo en mi casa, ¿para qué voy a ir? No me siento cómodo. Y esto es Sí, lo sí, que... de alguna manera es volver a esto que iniciábamos, ¿no? De buscar un ambiente resonante, ¿no? Un ambiente que se quiera participar, un ambiente el que se quiera estar, como decíamos, volviendo para atrás, ¿no? En algunas estrategias, como para ir también a lo concreto, ¿no? Es decir, cómo preparo el aula desde el aroma, desde la música, qué tiempo decido estar reloj adentro del aula, qué tiempo decido salir. Hay algo también que me parece interesante, que también es para pensar, es el hecho de también la meditación en las aulas, frente a la aceleración, ¿no? Con la que vivimos hoy, cómo podemos empezar a pensar en que, no la meditación desde un espacio así lejano, sino desde un momento de cómo trabajar esos momentos de silencio, ¿no? Que serían también de alguna manera esto que hablamos, para poder llevar a los pibes a otro plano en el que puedan mirarse a ellos para poder mirar al otro, ¿no? Me parece que la mirada de uno sobre uno para poder quererse y después querer al otro, todo ese proceso está como olvidado en la velocidad que vivimos, ¿no? Y si queremos generar grupos de trabajo de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos, hay una cuestión de autoconocimiento, de tiempo, de escucha, que en la aceleración no la terminamos de trabajar, ¿no? Sí, 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 sí. Es más, y a veces por la cantidad de alumnos que tenemos a nuestro cargo. Hay aulas que tienen 40, 42 alumnos. ¿Cómo haces para Claro. trabajar con ese número de alumnos? Y estás solo, y por ahí o sola, y estás trabajando con algún profe en especial
que también tiene a los 42, y no terminás de conocerlos. Entonces, habilitar espacios para que esto ocurra es más importante que muchas veces ir a cumplir con esa planificación que tuviste que organizar para que quede muy linda en tu carpeta, pero que no es la realidad de lo que te está pasando, porque antes de ir a dormir tenemos que cepillarnos los dientes todas las noches, ¿sí? Entonces siempre hay un antes. Antes de enseñar algo, vamos a ver cómo están anímicamente, vamos a propiciar espacios para que vuelvan a la calma cada vez que vuelven de un recreo, porque saben que el recreo genera una excitación que es producto del encuentro y de la alegría, no es porque se excitan, porque son bestias, no, son chicos que están viviendo desde su ser, porque los niños se contaminan, o sea, los humanos nos contaminamos a medida que vamos creciendo y a medida que van pasando los años nos vamos contaminando. Entonces, el niño, si puede estar las 4 horas del día riéndose, jugando, de la manera que sea, porque también ser brusco es jugar. Entonces, habilitar esos espacios de alegría y que se rían y que haya bullicio y que haya ruido de carcajadas, eso es lo más saludable que un maestro puede brindarle a un grupo de alumnos y que un director puede brindarle a un grupo de colegas que trabajan con ella. O sea, no hay que tener miedo al otro, el problema es que tenemos miedo al otro. Estamos en una y también me parece, Clau, que es esto que decís de tener miedo al otro también, tiene que ver con, yo soy maestro de mi grupo se maneja con este movimiento, va, viene, corre, salta, gritan, la mirada del otro a veces lamentablemente está puesta en, uy, mirá qué quilombo este grupo que tiene, y no se ve que atrás de eso hay potencial, hay energía, hay vida, hay ganas de aprender, hay pibes que están contentos con su maestra, que van, que vienen, y capaz que en 10 minutos de aula logró lo que otros en una hora de aula pueden lograr, generando otro clima y otras cosas que suceden cuando hay un vínculo bien activo, ¿no? Y esto que decís, en esa energía que está vital, también el poder aprender a tener un momento de calma dentro del cole también es algo que se enseña, ¿no? Me parece. Totalmente. Vos sabés que cuando nosotros en el campo de la psicología hablamos de ansiedad, la ansiedad está muy vinculada con esta discapacidad. Viste que en nuestro país, no digo nuestro país, pero en nuestra provincia de Buenos Aires hay muchísimos casos psiquiátricos de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, que son cuadros que tienen que ver con la ansiedad, niveles de estrés altísimos, fobias, bueno, todos cuadros que están vinculados con la ansiedad. Y esto es porque no hay una educación que te permita poder regular con eficacia esta aceleración y calma que todos los humanos vivimos. El niño vive la aceleración y la calma. Al niño vos lo pones en un campito y el pibe lo primero que hace es correr. Corre. Cuando ya su cuerpito le dice basta, se para y te queda mirando, porque su cuerpo no... En cambio, bueno, eso es naturaleza. Cuando también un niño que corre es un niño que está bien de salud, ¿no? No, sin olvidar ese pequeño detalle. Totalmente. Pero la vida te lleva a correr y a no parar nunca. No tenemos la sabiduría de los niños, que paramos cuando no damos más. Le seguimos pidiendo a la mente, al cuerpo, al espíritu, dale, seguí, con esto, con el trabajo, con la casa, con la limpieza, con el orden, con la plata, con esto. Y esa locura que llevamos dentro es lo que le trasladamos al niño, que se contamina y luego la pierde. Y vuelve a hacer lo mismo que recibió de esos progenitores, maestros y demás. Claro. Claudia, ahí Perdón, sí, no, completa. No, que la capacidad de desarrollar una inteligencia a partir de la enseñanza, de cómo regular mi ansiedad. Si yo salgo al recreo y juego y estoy allá arriba, bueno, ¿qué puedo hacer para volver a la calma? Esta regulación le permite al niño, futuro adulto,
tener control sobre sus propios estados emocionales, porque la ansiedad regula lo emocional, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, eso es un poco la idea. Sí, perdona que te interrumpí, me pudo la ansiedad. Ah, está bien. No te tuve como profesora. No, sabés que me parecía muy interesante, Pablito Herli, que estaba ahí participando, profe del nivel inicial, compartía algo que es verdad. Hay formas del jardín, tiempos, bueno, el nivel primario y el nivel medio deberíamos como mirar un poco al nivel inicial. Y es muy curioso cómo hay ciertas rutinas, por llamarlo de alguna manera, que suceden en el nivel inicial, que no sé por qué se van perdiendo, ¿no? Digo, el nene que entra a la sala, hacen una ronda, ven qué niños están presentes, qué niños no, con la fotito, ¿no? Como esos momentos claros de me siento, reconozco que hay un otro, que ese otro vino o no vino, me siento a merendar con el otro, o dormir una siesta, ¿no? Todos juntos. Hay algunas cuestiones de esos hábitos de compartir con otro, ni hablar del espacio, las formas en las que se trabaja, que se van perdiendo, y uno se pregunta por qué se van perdiendo, ¿no? Porque resultan ser muy interesantes, y es muy curioso que los niños del nivel inicial trabajan más tranquilos que el resto. Si te pones a analizar, entras a una clase de nivel inicial, y esto lo sabés muy bien, vas a ver un espacio distinto, al espacio por las formas, por cómo están ubicados, sino fluye un estilo de trabajo muy distinto al del primario y al del secundario. Y me parece que hay mucho para revisar ahí, como decía Pablo, que tiene que ver con la forma, con el espacio, con el trabajar por proyectos, ¿no? Que es algo muy común en el nivel inicial, Y pero yo también con estas rutinas que tienen, ¿no? hablarte de la contaminación. Los adultos contaminamos a los niños y a los jóvenes. Los contaminamos, de verdad, ¿eh? Por eso una sociedad enferma a la niñez y a la juventud. O sea, la droga que hoy está en nuestros jóvenes no es producto de un deseo de consumo de droga porque ellos por naturaleza se quieren drogar. No, acá hay un estímulo por parte de quienes se benefician vendiéndole al joven y al niño sustancias para que se droguen. Entonces, esto es una cadena. Por eso es que los maestros tenemos una función, pero preponderante en la salud mental, física y psíquica de los niños. Tenemos un rol fundamental, y no tanto en lo que es formativo, porque acá, vuelvo a decir lo que decimos siempre, hay mucha información, hay mucha información, concepto que creemos que es lo que va a formar, y poca formación en valores, en el sentido de Claro. en gestionar esto que sabemos, esto que me lo da Google, estas cuentas que me las resuelve Google, esto que me lo hace hay otro programa que sintetiza los textos y te da te da el argumento, la narrativa de lo que, ¿no? Te pone todo lo que, los puntos importantes que te pide. Eso te lo hace una máquina hoy. Si se rompe la tecnología, sonaste, tenemos que volver a Claro, aprender. Pero sí. hay cuestiones de valores que están muy poco desarrollados, y creo que por ahí es donde, y el valor tiene que ver con el sentido de la vida, con el disfrute en la vida, el valor no de lo material, sino de cómo hago para poder dignamente ganarme un sueldo para poder vivir dignamente, o sea, la competencia, la competitividad, todas estas cuestiones que son valores o disvalores de acuerdo en el entorno de donde estés, ¿no? Pero Claro. creo que tenemos que luchar por eso, trabajar por eso, no dejar de lado las disciplinas científicas, porque es verdad, hay que enseñar en la escuela también, y hay que enseñar, y los chicos tienen que aprender, pero la enseñanza no pasa solamente por ahí, me parece. Buenísimo. Clau, ahí, bueno, algunos comentarios que van poniendo sobre la educación emocional. Yo ahora no me acuerdo exactamente el Instagram, pero hay una ley de educación emocional que se está trabajando para llevar a las escuelas. El que se acuerda el Instagram puede compartirlo, que la verdad es muy interesante. Eh, igualmente, como decían, no puede ser algo solo del maestro, pero el maestro igualmente, y con esto ya vamos cerrando, porque nos va a cortar el tiempo, también tiene que saber y convencerse que sí puede lograr grandes cambios, ¿no? Yo siempre trato
de ir a eso, ¿no? Me parece que hay veces que nos quedamos en, uy, ¿y qué querés con este directivo que tengo? ¿Y qué querés con esta familia? No se puede hacer nada. Y sí, sí podemos. Y en esto me parece que no es que sea un positivo de la vida, que un poco lo soy. Pero lo que quiero decir es, que detrás de esta risa, es que hay muchas cosas que podemos y que los maestros tienen que estar convencidos, realmente convencidos, que muchas cosas pueden cambiar, que un gesto, una mirada, ahora que en algún momento vamos a tener que volver sin el tacto, ¿no? ¿Qué otros sentidos? Hablaba Ruth Harf, y con esto quiero cerrar, ya yendo a lo que viene próximo. Sobre qué otros sentidos puedo darle valor a la relación con los chicos. Bueno, la mirada del maestro, la escucha del maestro, la escucha como fundamental y la palabra pueden cambiar el rumbo de cualquier niño, niña, adolescente para siempre. ¿Sí? Me Para, parece que ese poder, Clau, que tenemos, como cierre, me parece que darle ese valor a ese poder y ese cuidado, ¿no? Que tenemos que tener. sí, sí. Yo hablaría del maestro disponible y creo que el estar para nuestros alumnos y alumnas, el poder acompañarlos en estos procesos, creo que es la función primordial y más después de este periodo de aislamiento que nos está enseñando muchas cosas que obviamente, bueno, veremos los resultados una vez que comencemos a andar de nuevo por los patios y por las aulas. Nico, me encantó, gracias a la gente. La verdad es que no pensé que iban a salir tantas cuestiones ahí. Quiero que sepan, no sé, Ari creo que es un profe de educación física. Yo trabajo en la cátedra de educación física y para mí lo más importante es relacionar nuestro campo con todas las áreas del diseño curricular de Provincia de Buenos Aires y lo logramos. Salimos a enseñar matemáticas a los patios, prácticas del lenguaje a los patios. O sea, me parece primordial la educación física en la vida de un sujeto, de un niño en formación, y creo que es importante, bueno, que también los profes de educación física y las profas poder laburar cada vez con mayor responsabilidad para que seamos valorados, porque los Y profes estamos, flexibilidad. claro, dejados de lado, ¿viste? Vamos a las instituciones y nos dejan que somos los recreativos de la vida de los chicos, que aman ese espacio. Pero soy una convencida que el cuerpo solo no va, la mente sola no va, somos una unidad, somos seres individuales, únicos, irrepetibles, con historia, con trayectoria de todo tipo, y bueno, y creo que lo más importante es que nuestros alumnos y alumnas entiendan que que no se comparen, que no se comparen. Buenísimo. Bueno, Clau, se nos está cortando. 20 segundos, menciona. Le mando un abrazo a todos. Les recuerdo Guardate, que dijo que me voy, sí, guardate. obvio. En mi perfil hay un link donde dice una escritura personal sobre educación, así que los comparto para que la vean. Te mando un beso enorme y gracias a todos y a vos, Clau. Te Todos. quiero, besos. Chao, Nico.